Bueno, buenas noches a todos. Esta noche vamos a tener una presentación espectacular y exclusiva en la que vamos a contar con Lola González, que es médica integrativa, que nos va a hablar de la neuroinflamación y cómo está relacionada con nuestros niveles de glutatión. Entonces, bueno, es un honor contar con ella y un placer bueno, un orgullo poder compartir esta sesión. Yo os voy a hacer una introducción. Yo soy Elena Perea, soy nutricionista ortomolecular y voy a hacer una pequeña introducción a lo que nos va a hablar hoy Lola, la doctora Lola. Yo voy a presentaros esta molécula, que es la molécula mm, que se convierte en una herramienta de sanación que va a ayudar a que nuestras células se encuentren su estado óptimo y os voy a presentar qué es y por qué es una revolución en la salud. Y Lola ya va a profundizar mucho más en el tema de la neuroinflamación. Así que para no alargarnos mucho, os he dejado la sala abierta por si sigue entrando gente. Así que no hay problema y voy a compartir pantalla. Se está grabando, así que si luego lo queréis volver a ver o compartir con alguien, pues vais a poder hacerlo. Bueno, pues hoy vamos a hablar de cómo podemos alcanzar un estado de salud óptimo y prevenir la enfermedad, es decir, encontrar un estado de bienestar gracias a esta molécula. Esta molécula no es un suplemento nuevo, no es una nueva moda, sino que es una molécula que hasta ahora ha sido más desconocida, pero es una molécula que es la molécula que genera nuestro cuerpo para buscar ese estado de salud ideal. Es como nuestra molécula protectora de la célula. Se le llama el maestro, la molécula maestra protectora, y por eso es tan importante poder aumentar nuestros niveles de este protector celular, ¿no? Todo lo que vamos a hablar hoy está súper evidenciado científicamente. Contamos con más de, a día de hoy, 89 publicaciones científicas, estudios clínicos publicados, y todo lo que vamos a comentar es el resultado de 45 años de investigación y de más de 190.000 estudios clínicos que hay a día de hoy que hablando del glutatión con diferentes problemas de salud. En el caso de la proteína que vamos a comentar hoy, que es el inmunocal, tiene 89 estudios clínicos publicados, pero el glutatión, la investigación que hay a día de hoy es tremenda. Entonces, partimos de una base científica muy potente. Me gusta primero recalcar esto para que quede claro que esto no es un nuevo descubrimiento, no una nueva moda, sino el resultado de 45 años de investigación. ¿Vale? Vamos a hablar de esta molécula que es la molécula, una de las moléculas más abundantes en el cuerpo. Se la considera la segunda molécula más abundante después del agua. Se encuentra en todas las células del cuerpo, en todos los tejidos, y es una molécula que fabrica nuestras células. Entonces, quedaros con estos tres conceptos importantes: su abundancia, que se encuentra en todas las células del cuerpo. Cualquier célula viva necesita glutatión para estar viva, digamos. Y además nuestras células son fábricas de glutatión. Estos tres conceptos son clave para entender todo lo que vamos a comentar hoy. Entonces, se ha visto en estudios que nuestros niveles de glutatión disminuyen con la edad y sobre todo con la enfermedad y el envejecimiento. Pero esto, lo importante es ver que esto no es algo que debemos considerar normal, sino que realmente nosotros sí que podemos mantener un nivel óptimo de glutatión a lo largo de la vida, y eso va a evitar que aparezcan muchas enfermedades crónicas degenerativas y va a ayudarnos a envejecer con salud. Es decir, esta gráfica que parece una anomalía se puede corregir muy sencillamente y cualquier persona puede volver a conseguir un nivel óptimo de glutatión. No es algo que nosotros perdamos esa capacidad ni es algo que tenga que pasar sí o sí con la edad. Vamos a ver por qué pasa esto. No es por la edad, es porque nosotros necesitamos glutatión para muchas funciones, pero no somos capaces de reponerlo al mismo ritmo que lo usamos, porque nos falta la materia prima, no porque la edad haga que perdamos esta capacidad. Entonces es algo que tiene una sencilla solución y que manteniendo unos buenos niveles de glutatión vamos a conseguir, como estas personas que superan los 100 años, como veis aquí,
que teniendo niveles más altos de glutatión sí consiguen llegar a una edad muy longeva, pero una edad longeva con salud, que es lo que realmente buscamos, ¿no? Entonces, ¿qué es esa molécula tan increíble, ¿no? La molécula de la vida se le llama. Bueno, tiene más de 1500 funciones, pero entre ellas las más importantes se podrían resumir como modulador del sistema inmune, o sea, es el maestro del sistema inmune, va a ayudar a que el sistema inmune se defienda frente a un virus, pero también va a evitar problemas inflamatorios y autoinmunes y alergias, que esto nos va a hablar hoy un poco más en detalle Lola también. Es el desintoxicante principal del cuerpo, es decir, los órganos desintoxicantes principales, hígado y riñones, son los órganos que más utilizan y más generan glutatión. O sea, es la molécula desintoxicante más importante con la que cuenta nuestro cuerpo. Es el protector de la mitocondria, o sea, otra función vital es la de proteger la energía celular, evita que la mitocondria recaliente y elimina los desechos de la mitocondria. Y luego se le llama el antioxidante maestro, o sea, otra función maestra. Como veis, sus funciones son un poco la de controlar que todo esté funcionando adecuadamente, ¿no? El sistema inmune, la desintoxicación de células, de tejidos. Y es el antioxidante maestro, es el que recicla los antioxidantes de la dieta y el principal antioxidante que genera nuestras células que nos protege frente a radiación, estrés oxidativo, el ataque de radicales libres, ¿no? Todo lo que tiene que ver con el proceso de degeneración también y oxidación y envejecimiento. Y luego también participa muy importante en la síntesis y reparación del ADN. Con lo cual, si fuéramos a entender esta molécula de forma global, podríamos pensar que es una molécula protectora, ¿no? De la salud, porque sus funciones son un poco la de regular y la función maestra, de asegurarnos que estas funciones vitales están adecuadamente funcionando. También tiene un efecto senolítico, también elimina las células senescentes que se convierten en radicales libres a medida que envejecemos. Bueno, entonces elevar el glutatión es algo que es muy importante para la salud y eso es algo que está claro, no hay duda, con los más de 190.000 estudios clínicos que hay sobre el glutatión y es algo que se puede hacer. O sea, nosotros podemos aumentar nuestros niveles de glutatión, pero nunca lo vamos a hacer consumiendo glutatión ni tomando suplementos de glutatión, sino que lo vamos a hacer gracias a la toma de los precursores de glutatión, que lo vamos a ver más en detalle si queréis cuando termine su presentación Lola, para que luego allí me podáis preguntar también dudas, ¿no? Que puedan surgir. Entonces, si queréis, esto lo dejamos para el final porque así no interrumpo la presentación de Lola. Lo que sí quería presentaros a lo que es esta molécula, su importancia y su papel regulador, modulador y protector, el papel maestro que tiene en la salud. Y como el aumento de glutatión es posible, es muy fácil, además todo el mundo lo puede conseguir y no se hace consumiendo glutatión por lo que hemos visto, por su abundancia, porque realmente es tan abundante que una cápsula nunca nos va a ayudar porque va a ser una cantidad muy pequeñita porque se va a degradar en el camino a la célula y porque nuestras células son fábricas de glutatión. Entonces están acostumbradas a producirlo, no a absorberlo. Y porque el glutatión se necesita en todas las células del cuerpo, con lo cual una cápsula tampoco va a viajar a donde se necesita, sino que nosotros tenemos que ser capaces de aumentar la producción de glutatión cuando lo necesitemos, donde lo necesitemos, por ejemplo, frente a un virus, en un momento de estrés oxidativo, en un momento de cansancio, por estamos sometidos a radiación, por ejemplo, pues el cuerpo tiene que ser capaz de defenderse en el momento que necesita produciendo glutatión. Para eso lo que necesitamos son la materia prima, que son estos tres aminoácidos que vamos a ver ahora, ¿vale? Entonces, para no alargarme, le voy a dar la palabra a Lola, que nos va a hablar de neuroinflamación, que es el tema de la charla, y luego ya os explico un poco cómo llegar a esos niveles elevados de glutatión que nos van a venir bien a todos, y ahí me podéis preguntar y a Lola cualquier duda, ¿vale? Así que te cedo la palabra, sí. Gracias, Elena. Bien, pues nada, yo quería comentaros por qué inicié esta investigación de glutatión. Espera un segundo, Lola, se oye algo raro en tu audio. A ver, Hola, hola. está un poco bajito, ¿puede ser? ¿O no? ¿O soy yo? A ver. Espera un momento.
pena que no nos hemos dado cuenta antes. Es que normalmente me conecto a la webcam. A ver si ahora Ah, vale, mejor, sí. mejor sonido. A ver si lo coge y me oís mejor ahora. Ahora mejor, ahora mucho mejor. Vale. Pues nada, os estaba comentando que quería contaros por qué yo inicié pues, mi investigación sobre el glutatión y por qué hoy quiero empezar a hablar a los profesionales de este tema de la neuroinflamación. Todo tiene que ver con mi hija, porque llevaba a vueltas de problemas de salud con mi hija bastantes años y los dos últimos muy intensos, con problemas de dolores, migrañas, tres dolores distintos de cabeza diagnosticados por dos neurólogos, con problemas en la retina por un tosoplasma, con dolores de tripa, dolores de espalda. La verdad es que salía muy poco de la cama y cuando salía era para irse al sillón y volver a la cama, dormía muy mal y no acababa de ver cómo podía ayudarla hasta que vi que la clave estaba aquí en el glutatión, ¿no? Y por eso es por lo que quiero contaros esto hoy día, ¿no? Porque para mí fue fundamental comprender que lo que le estaba pasando a mi hija era que a través de multitud de infecciones crónicas que había cogido no sé por qué, pero que se desataban en ellas una y otra vez debido al estrés que tenía, acababa produciendo una neuroinflamación que se manifestaba con sobre todo dolores. Dolores, pero también afectación de la retina, como os digo, ¿vale? Y eso fue lo que me llevó a investigar este tema y sobre todo por mi hija y una vez que le fue también a mi hija, pues a decidir compartirlo, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos a empezar aquí y lo que quiero comentaros es eso, lo que me gustaría que comprendierais después de esta pequeña presentación es que la neuroinflamación como proceso fisiopatológico dentro de la mayor parte de las enfermedades que tienen que ver con el sistema nervioso es fundamental y que dentro de esta neuroinflamación el glutatión es una pieza clave tanto para la evolución de las enfermedades como para abordajes terapéuticos que se pueden llevar a cabo, ¿vale? Entonces, bueno, pues podemos ver cuadros de neuroinflamación, que esto de alguna forma, esta diapositiva es importante porque, bueno, el tema es muy denso y lo que quiero es que os quedéis con una idea global, ¿vale? Entonces, os estoy hablando de neuroinflamación que tiene que ver, por una parte, con la neurodegeneración, que las enfermedades neurodegenerativas empiezan con una neuroinflamación y aquí pues tenemos enfermedades como el Parkinson, el Alzheimer, esclerosis múltiple, ELA, enfermedad de Huntington, pero también para mí es muy importante ese tema del dolor, por lo que os he comentado. Y aquí está el dolor asociado a infecciones crónicas, como era el caso de mi hija, y también el dolor asociado al síndrome de sensibilidad central, que luego entraremos un poquito en esto, ¿vale? Pero también es la neuroinflamación asociada a la evolución de distintas enfermedades, como por ejemplo el ictus, la neurofibromatosis, el autismo, la esquizofrenia y la depresión, que son cuadros todos ellos muy distintos, pero todos ellos en los que la neuroinflamación y ese elemento clave que es el glutatión tienen algo que decirnos. Entonces, bueno, si empezamos por el tema de la neuroinflamación, pues sobre todo tener en cuenta que cuando se produce una neuroinflamación a nivel del sistema nervioso, siempre es porque hay alguna causa de tipo infecciosa, de tipo toxicidad, de tipo un daño traumático y en principio esa inflamación viene bien porque viene para reparar. El problema es cuando la inflamación acaba produciéndose de forma crónica, ¿vale? Y normalmente las piezas claves en estos casos pues van a ser los astrocitos, sobre todo los astrocitos y la microglía, ¿vale? Entonces, en el caso de la microglía, pues se va a activar por distintas acciones, pero una cosa muy importante que también quería hacer hincapié, pues, sobre todo por el tema de mi hija, es el tema del estrés. Cómo el estrés puede influir a través de los glucocorticoides activando esta microglía que va a dar lugar luego pues, a la liberación, bueno, al cambio en la conformación de la microglía que se va a convertir en una célula fagocítica que además va a liberar citoquinas proinflamatorias, agentes oxidantes y especies reactivas de oxígeno, así como aminoácidos excitatorios como el glutamato, que van a hacer que esta inflamación se perpetúe y vaya produciendo una degeneración y una destrucción del sistema nervioso, ¿vale? Dentro de esta neuroinflamación
ocupan un papel muy, muy importante los radicales libres que se van a ir generando. Los radicales libres y las especies reactivas de oxígeno, que como sabéis se dan en todo proceso de inflamación y en todo el proceso de enfermedad y de envejecimiento en todo el cuerpo, pero también en el sistema nervioso, ¿vale? Entonces, estos radicales libres van a ser los responsables de multitud de procesos de destrucción y de neurodegeneración en el sistema nervioso, y esto es lo que de alguna forma tenemos que tratar de equilibrar con la protección antioxidante, que entre otras cosas nos da este elemento clave del que vamos a hablar hoy, que es el glutatión. Entonces, entramos en el glutatión y en sus funciones, ¿vale? Como os ha dicho Elena, el glutatión es una proteína constituida por 3 aminoácidos y va a tener una función importantísima, bueno, múltiples funciones importantísimas a nivel de todas las células y también del sistema nervioso central, ¿vale? Por una parte, vemos que el glutatión tiene una alta concentración en las microglía, en la astroglía y en las neuronas, sobre todo microglía y astroglía, de donde deriva luego el glutatión hacia las neuronas, ¿vale? Porque aquí es donde va a cumplir sus papeles más importantes, en el interior de estas células del sistema nervioso. Como antes ha dicho Elena también, el glutatión se considera el antioxidante maestro y por lo tanto va a tener un papel fundamental en la neutralización de los radicales libres y en su desintoxicación también, ¿vale? Pero no solo eso, sino que como maestro antioxidante va a tener un papel fundamental en el reciclado de otros antioxidantes como las vitaminas C y E, que una vez neutralizado alguno de los radicales libres, pues ellas mismas se oxidan y pierden su capacidad antioxidante. Gracias a la función del glutatión, vuelven a reciclarse, a regenerarse y pueden seguir actuando. De manera que cuando los niveles de glutatión son óptimos, también otros antioxidantes pueden funcionar mejor. Pero además, el glutatión nos sirve como un antiinflamatorio porque regula la ciclooxigenasa 2, que es una de las enzimas que perpetúan las inflamaciones crónicas. Y este glutatión, como luego veremos, lo va a bloquear y lo va a inhibir, este efecto de la ciclooxigenasa. Por otra parte, el glutatión nos ayuda a desintoxicar compuestos nocivos generados durante el estrés metabólico y la inflamación, así como otros elementos que puedan llegar hasta otros neurotóxicos que puedan llegar hasta nuestro sistema nervioso, como pueden ser los metales pesados, que son realmente neutralizados y solubilizados por el glutatión para poder ser eliminados. Además, el glutatión va a regular la respuesta inmune a través de regular el efecto de la microglía, el efecto de las células fagocíticas y también el efecto de las citoquinas inflamatorias. Así como la apoptosis neuronal. También regula la apoptosis neuronal, de manera que se va a producir esa apoptosis cuando no hay más remedio, pero como el glutatión está protegiendo tanto las mitocondrias como regenerando el DNA, pues muchas veces es posible evitar esa apoptosis y esa pérdida neuronal. Además, el glutatión es fundamental para proteger a las mitocondrias y como protector mitocondrial que es, sobre todo a través de esa neutralización de los radicales libres, pues nos va a permitir disponer de más mitocondrias, más energía. También está incluido el glutatión en los procesos de maduración de la mielina, de manera que se está viendo también el glutatión como un factor clave para añadir en la terapia, o por lo menos para pensar en él en la terapia de las enfermedades desmielinizantes. Y también nos ayuda a inducir la diferenciación neuronal a través de las células madre neuronales, de manera que cuando hay glutatión estas células madres van a poder diferenciarse y seguir dando lugar a nuevas neuronas, y cuando no hay suficientes niveles de glutatión, pues esto no va a ser posible. Y por otra parte, está protegiendo esa degeneración de las motoneuronas, como os he explicado antes. Así que bueno, pues solamente si os quedáis con estos datos, o sea, si miráis este esquema y veis todas las funciones que el glutatión tiene en el sistema nervioso y cómo se asocia esto con la neuroinflamación, pues podéis llegar a la conclusión, como yo he llegado, he llegado
la cosa es que llegué casi más de una forma práctica que de una forma teórica, porque primero vi los efectos en mi hija, pero claro, es que cuando realmente miras todo el panorama dices, claro, es que tiene todo el sentido que esto pueda ayudar a combatir la neuroinflamación en distintos cuadros. Entonces, bueno, pues por ejemplo, a la hora de formar el glutatión en el sistema nervioso, se ve que sobre todo, como decía, las concentraciones más altas están en la astroglía, y es desde la astroglía hacia donde se derivan estos distintos precursores del glutatión para formar en el interior de la neurona también el glutatión a través de la alfa-glutamilcisteína, ¿vale? El aminoácido limitante siempre aquí va a ser la cisteína. Cuando no hay suficiente cisteína, el glutatión no se va a poder producir. Y esta es la clave de cómo podemos ayudar de una forma nutritiva a conseguir los niveles de glutatión que necesitamos, ¿vale? Esto es fundamental, o sea, tener claro que el glutatión no va a entrar en una gran cantidad al interior de la célula porque la membrana celular no permite pasar tripéptidos, prácticamente es imposible. Entonces, tienen que pasar los precursores, y son los precursores los que realmente van a producir el cambio de niveles de glutatión que van a ser protectores a muchos niveles para neuronas y para también las células inmunitarias del sistema nervioso. Aquí tenemos lo que os comentaba antes de la ciclooxigenasa, como bueno, pues a través de la barrera hematoencefálica pueden pasar distintas interleuquinas, el factor de necrosis tumoral, pueden pasar leucocitos, y cuando esto sucede se estimula la producción de la ciclooxigenasa 2 que va a generar un bucle de alguna forma de neuroinflamación, ¿vale? Afectando a las neuronas que van a elevar sus niveles de calcio y van a producir más este tipo de neuropéptidos excitatorios, ¿no? como es el glutamato, ¿vale? Entonces, se necesita parar aquí, en esta zona de la producción de la ciclooxigenasa, y bueno, pues esta es un gráfico que habla de la nimesulida cumpliendo esa función de inhibir la ciclooxigenasa, pero también se ha visto que el glutatión cumple esa misma función. Es decir, que a través de tener unos niveles adecuados de glutatión podemos conseguir también evitar esa parte crónica de la inflamación que tiene que ver con la función de la ciclooxigenasa. También quería mostraros estos estudios en los que se han estado valorando la actividad de las enzimas relacionadas con el glutatión, tanto en la sangre como en el cerebro, en las distintas enfermedades que tienen relación con el sistema nervioso. Y si os fijáis, pues bueno, pues aquí tenemos enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer o la esclerosis lateral amiotrófica, donde los niveles están disminuidos, pero también estamos ante el autismo, por ejemplo, ¿no? Una enfermedad de los niños que tiene que ver sobre todo con esa afectación cerebral que les afecta sus funciones relacionales, ¿no? Y también están muy disminuidos los niveles de glutatión. Luego hablaremos que incluso el nutriente que nosotras hemos visto, el ideal para tratar este tema de glutatión, pues tiene patentes para tratar el autismo. Y bueno, pues también se han visto esos niveles bajos, tanto en cerebro como en sangre, en el trastorno bipolar, en la depresión bipolar, en la enfermedad de Huntington, en la esclerosis múltiple, en la enfermedad de Parkinson o en la esquizofrenia. Es decir, que cuando los niveles de glutatión están bajos, aparecen múltiples enfermedades neurológicas, o esas enfermedades neurológicas están relacionadas con esos niveles bajos de glutatión, tanto en el cerebro como en la sangre. Bueno, eso por una parte. Y luego quería hablar de ese efecto del estrés que os comentaba antes, que de alguna forma va a estar detrás de que distintos patógenos crónicos de los que se quedan acantonados en nuestro cuerpo esperando su oportunidad, pues de repente empiezan a desarrollarse cuando tenemos un nivel de estrés determinado, y esos niveles de estrés pues bueno, pues van a hacer que virus herpes como el virus de Epstein-Barr o el virus simple 1 o el virus de la varicela zoster, o como el SARS-CoV-2, o como el VIH, o el toxoplasma, que en el caso de mi hija era el que le producía las iridociclitis, ¿no? Que le producían al final esas heridas en la retina, ¿vale? O en el caso de la Borrelia burgdorferi, pues haciendo efectivos los distintos síntomas que aparecen
en la enfermedad de Lyme, ¿vale? Cuando el estrés crece, estos virus crecen, y cuando estos virus crecen en el cuerpo aparecen multitud de síntomas a nivel neurológico que son de lo más variado. Uno de ellos es el dolor, que para mí ha sido importantísimo porque, bueno, me doy cuenta que hay muchas veces que el dolor no se valora, o sea, no se valoran causas que sí que ya sabemos que están ahí. Sabemos que están ahí a un nivel teórico, pero no las exploramos, ¿no? Entonces el dolor es una de ellas, pero puede ser también la niebla cerebral, puede ser la fatiga, puede ser el mareo, puede ser dolores en distintos lugares, ¿no? Es decir, que también disfunciones cognitivas, por ejemplo, ¿no? Y todo eso se puede dar simplemente porque aumenta una infección crónica que estaba dormida y que a través del estrés pues empieza a producir esa neuroinflamación. Y bueno, pues quería hacer especial hincapié en el tema del dolor, porque al final ese dolor que crece cuando crecen estas infecciones, pues va a dar lugar a un montón de dolores crónicos que muchas veces están infravalorados, cuando hay pues una cantidad de más del 30% de las mujeres padecen estos dolores crónicos, y no son dolores crónicos sin importancia, sino que muchas de ellas están expuestas a una vida que ya no tiene mucho sentido, porque van eso, de la cama al sofá, del sofá a la cama, y no salen de ahí, cuando en realidad lo que está sucediendo es que en su cuerpo hay una neuroinflamación, y lo que tenemos que abordar es esa neuroinflamación, no simplemente dar un antiinflamatorio que no estás acabando de solucionar el tema, sino buscar cuál es la solución para esa neuroinflamación que nos va a evitar el dolor, ese dolor que crece y crece día a día. Y bueno, pues aquí dentro de estos cuadros de dolor, pero también con otras muchas situaciones como las que os he comentado antes, como puede ser la niebla cerebral, como puede ser la fatiga, como puede ser el vértigo, el mareo, bueno, pues tenemos multitud de cuadros que tienen que ver con cómo nuestro sistema nervioso central muchas veces baja su umbral de dolor o su umbral de sensibilidad, para dar lugar a cuadros que producen mucha incapacitación, ¿vale? Y entre estos cuadros de síndrome de sensibilización central, pues está la fibromialgia, está la fatiga crónica, el síndrome de colon irritable, las migrañas, el síndrome de sensibilidad química múltiple, que tiene que ver también con las toxinas, ¿no?, que entran a formar parte de nuestro cuerpo, pocas veces reconocidas por la mayor parte de las personas, pero que los pacientes que son sensibles a los químicos pues desarrollan multitud de síntomas a través de la llegada de estos neurotóxicos, ¿vale? Pero también tenemos otros factores como son los metales pesados o las infecciones crónicas relacionadas con todas estas enfermedades, y se está viendo en distintos estudios. Entonces, simplemente tener estas enfermedades metidas ahí pues en un saco desastre, ¿no? Sin darnos cuenta de que realmente estamos ante un síndrome neuroinflamatorio en el que los niveles de glutatión están bajos y por lo tanto no se puede hacer frente a la toxicidad por metales pesados u otros neurotóxicos que haya, o no se puede hacer frente a esas infecciones crónicas recurrentes, pues es como tener puestos las anteojeras y no darnos cuenta de algo que realmente es y que tiene además una solución. Es decir, que esto se puede tratar, y se puede tratar de una forma relativamente sencilla. Por lo menos esto puede ser un apoyo para el tratamiento de estas personas, ¿vale? Entonces, bueno, si vemos ahora la relación del glutatión con la neuroinflamación, pues podemos ver que cuando el glutatión baja a nivel de las células y a nivel de las neuronas, va a aumentar la oxidación, porque va a disminuir la capacidad antioxidativa de la célula si no tiene suficiente glutatión, pero además se va a activar de una forma crónica la microglía y los astrocitos, porque no van a tener esa modulación del glutatión. Se van a activar las vías de señalización antiinflamatoria, porque la ciclooxigenasa se va a volver loca, no va a tener tampoco nada que la vaya a parar los pies, por así decirlo, ¿no? Además se va a afectar la barrera hematoencefálica, que también la protege el glutatión, con lo cual pues van a llegar más sustancias tóxicas e indeseables al sistema nervioso. Vamos a tener una disfunción mitocondrial que va a agravar la degeneración neuronal y que va a hacer que todas estas células neuronales y células del sistema nervioso tengan menos energía.
Y bueno, pues yo creo que esto ya os puede dar una idea de lo que quería contaros, que es que siendo la neuroinflamación un factor clave de la fisiopatología de tantos trastornos, no solo neurodegenerativos, sino también del dolor crónico, de procesos como la neurofibromatosis, el autismo, la esquizofrenia, que en el caso de tanto de la esquizofrenia como de la neurofibromatosis, se ve también que en el momento del embarazo las madres han tenido infecciones que probablemente han afectado directamente al sistema neurológico con neuroinflamación de esos bebés, de esos fetos, ¿no? Antes de nacer, ¿no? Y que con unos niveles mayores de glutatión esto se habría podido evitar, ¿no? Pues todo esto, que son temas tan diversos, pero que están todos unidos a través de la neuroinflamación, tienen una forma una forma de nuevo enfoque terapéutico que además es nutricional, que no es un enfoque farmacológico, a través de dar el nutriente celular que nuestras neuronas necesitan, que es los precursores para que la propia célula produzca el glutatión, que va a tener ese papel esencial tanto en la neuroinflamación, su modulación, como en la protección neuronal. Así que si conseguimos de alguna forma aumentar esos niveles, como ya sabemos que se pueden aumentar y ahora os va a contar un poquito más Elena, pues podemos dar muchos pasos en la prevención y en el tratamiento de todas estas patologías. Esto es un poco lo que os quería comentar. Y bueno, pues en mi caso yo he descubierto que es con un aislado de proteína de leche de vaca no desnaturalizado rico en cisteína, una cisteína que está protegida, como ahora os explicará Elena, que es lo más importante, porque esto es el fruto de una investigación de más de 20 años, el encontrar cuáles son los nutrientes que realmente van a poder llegar como precursores, que van a poder subir esos niveles a nivel celular, ¿vale? Entonces esta es la conclusión y creo que, pues, que tenemos un futuro muy prometedor tanto en la prevención como en el tratamiento de trastornos neuroinflamatorios gracias a modular el estrés oxidativo y la inflamación subiendo los niveles de glutatión. Así que nada, muchas gracias y paso la palabra a Elena. Gracias por haber estado atentas y aquí os dejo con Elena que os va a contar cómo subir esos niveles de glutatión, que es lo importante. Bueno, muchas gracias, Lola. Como siempre, súper, súper profundo, interesante y bueno, y clave. Yo creo que esto que estás hablando es algo súper importante en relación a la glutatión y va a ayudar a mucha gente, ¿no? Porque al final hay muchos procesos en los que hay inflamación y dolor. Así que me parece muy útil y muy importante poder compartir esta información. Lo que yo os voy a explicar es muy sencillo ahora, porque realmente aumentar el glutatión es algo sencillo, lo que pasa que no contábamos con ese conocimiento ni tampoco con este precursor y esta manera tan segura de hacerlo, ¿no? Entonces, bueno, vuelvo a lo que comentábamos, elevar el glutatión hemos visto que es muy importante si queremos mejorar en muchos aspectos de salud, prevenir, reducir la inflamación, reducir el dolor. Esto, como ha comentado Lola, es algo que ya está muy estudiado, que abarca muchos aspectos de la salud y algo en lo que podemos, si queremos profundizar más en la investigación, porque todo esto lo vamos a poder encontrar en PubMed y es algo pues muy interesante, ¿no? Para poder profundizar en ello. Pero realmente aumentar el glutatión es algo muy sencillo, tan sencillo como que para hacerlo simplemente necesitamos 3 aminoácidos. O sea, nosotros no tenemos un problema con la producción de glutatión porque realmente las células no pueden sobrevivir sin glutatión, entonces nunca pierden esa capacidad. Pero sí que tenemos un problema con nuestra dieta, ¿vale? Porque estos 2 aminoácidos que veis aquí, la glicina y el ácido glutámico, sí son aminoácidos que vamos a encontrar fácilmente en la dieta. Pero tenemos un problema con la cisteína, que es lo que viene a solucionar Inmunocal. Entonces, ¿qué ocurre con la cisteína? Que la cisteína es fundamental para poder tener una buena producción de glutatión. El glutatión es fundamental para la salud, pero la cisteína es termolábil y ahí es donde viene el problema. Nuestra dieta es una dieta en la que consumimos alimentos que se han procesado, ya sea por calentamiento, por batidora mecánica, por oxidación, o sea, nuestros alimentos y realmente
la cisteína se encuentra sobre todo en carne cruda, leche cruda sin pasteurizar, huevos crudos y también en algunos vegetales como el brócoli crudo, pero en el momento que están procesados, manipulados, la leche pasteurizada, la carne cocinada, pues ya la cisteína se ha dañado. Entonces absorbemos muy poquita cisteína realmente de la dieta. Se considera que un 3% de la que se encuentra en los alimentos por ese proceso que lleva de oxidación y de degradación, con el calor, incluso con el pH ácido del estómago. Entonces aquí esta empresa, que es Immunotech, ha venido a encontrar una solución a este problema de nuestra dieta, entendiendo la importancia que tiene tener una fuente de cisteína. Ellos primero se dieron cuenta de que había personas que se recuperaban mejor de las cirugías cuando tenían unos niveles más elevados de glutatión, y ahí empezó todo unos 45 años de investigación. Durante 20 años estuvieron investigando hasta que llegaron a comercializar Inmunocal al cabo de 25, creo que fueron 25 años de investigación. Entonces, Inmunocal simplemente es una proteína cruda, es decir, es parecido a lo que sería la leche cruda, pero sin todas las contraindicaciones que lleva la leche cruda, como puede ser la contenido en caseína, en lactosa. Ellos han cogido la parte de la leche cruda donde se encuentra la cisteína y la han concentrado en una proteína que se ha cuidado al máximo para no desnaturalizarla. Esa es la clave, para no dañar la cisteína. La cisteína está lo que se llama biodisponible, es decir, en su estado crudo original, en el que no se ha dañado los enlaces, no se ha oxidado. Y eso lo consiguen con una patente de extracción. O sea, es decir, es una proteína no dañada, no desnaturalizada. Digamos como la proteína cruda por excelencia, el aislado de suero de leches de vacas de pasto, que además tiene sello Clean Label, que está libre de cualquier sustancia tóxica y que concentra este aminoácido en concreto tan importante para la salud y del que tenemos tanta carencia hoy en día y que es tan difícil conseguir de los alimentos. Vale, entonces, con Inmunocal la absorción es un 95% de la cisteína que contiene, casi un 100%, porque se encuentra en el estado original, en el estado crudo, está consolidada o biodisponible y de esta forma llega a la membrana celular. La célula es capaz de absorber cisteína y contando con la glicina y el ácido glutámico, que también se encuentran en Inmunocal, porque es una proteína del más alto valor, pues ya va a poder producir glutatión sin problema. Y nuestra producción de glutatión va a estar regida por nuestra necesidad de glutatión. Nunca vamos a producir más del que necesitamos y siempre lo vamos a producir donde lo necesitamos, ya sea en el cerebro, en el sistema nervioso, en una célula determinada, en el hígado, ¿vale? El cuerpo va a ser capaz completamente y totalmente sabio de saber cuánto glutatión necesita producir y dónde lo va a priorizar, digamos. Y eso lo va a hacer gracias a que cuenta con la materia prima. Entonces, bueno, estos estudios que veis aquí, que empezaron con el doctor Gustavo Bonus, la doctora Patricia Conshaven, que es la primera mujer que escribió el primer capítulo de un libro de inmunología, el primer libro de inmunología. Entonces ellos participaron en esta investigación y durante la investigación se dieron cuenta de que los ratones que alimentaban con Inmunocal no solo mejoraban el sistema inmune, el estrés oxidativo, sino que también podían prolongar su vida un 30%. Entonces ahí empezaron años de investigación de más de 89 estudios clínicos a día de hoy, entre los que, como ha dicho Lola, incluye el autismo, problemas neurodegenerativos, tumores, lesión cerebral traumática, cáncer, recuperación postquirúrgica, rendimiento deportivo, masa muscular. Bueno, y con estos estudios han conseguido 78 patentes. Tienen una patente de extracción, pero sobre todo tienen patentes de uso. Tienen patentes para autismo, para lesión cerebral traumática y también tienen patente como agente quimioterapéutico. Entonces, como veis, los usos del aumento de glutatión son enormes y esos son los que se considera como los beneficios de la ingesta de Inmunocal, pero no porque Inmunocal sea un producto que sirve para muchos tipos de patologías diferentes, sino porque simplemente Inmunocal aumenta los niveles de glutatión. A día de hoy están haciendo un estudio de doble ciego en fatiga crónica en el Hospital Valdebrón. Y bueno, Inmunocal está es el único nutracéutico, es decir, un alimento, un suplemento natural que está listado en los vademecums médicos de Estados Unidos y Canadá como nutracéutico capaz de aumentar los niveles de glutatión como precursor de glutatión rico en cisteína. Eso está reconocido
bueno, por las escuelas de medicina en Estados Unidos y Canadá. Y bueno, y al final Inmunocal, mm, todos los estudios que se han hecho con el Inmunocal que se llama Inmunocal azul o Inmunocal regular. Con este tenemos la seguridad de que va a haber un aumento de glutatión y que nos va a servir para casi cualquier patología. Vale, es la proteína original administradora de cisteína enlazada y es con la que se han hecho todos los estudios, ¿de acuerdo? O sea que es muy efectivo como tal. Pero la empresa hace unos años desarrolló lo que llaman el Inmunocal Platino, que es una fórmula premium que además de la cisteína lleva péptidos moduladores de citoquinas como lactoferrinas, lactoalbúminas, que nos van a ayudar a modular aún más la inflamación. Y también lleva citratos minerales que están pensados para regular el pH y para ayudar a problemas de huesos y articulaciones. Va muy bien para osteoporosis, para artrosis, para fracturas, para lesión, para dolor, porque tiene un efecto más antiinflamatorio incluso que el inmunocal y además lleva un poquito de creatina para aumento de masa muscular. O sea, está pensada para gente más mayor de 40 años, 35, 40 años, que ya van a tener esa inflamación sistémica de bajo grado y pueden tener algo de pérdida de masa muscular. Entonces está pensado para... Pero normalmente a día de hoy nosotros usamos una mezcla del monocal azul y el inmunocal platino. ¿Por qué? Porque el platino no necesitamos tomar tantos sobres al día, con que tomemos uno o dos es suficiente. Y el azul nos complementa un poco más la necesidad de aumentar el glutatión. Para comenzar, normalmente se recomienda hacer como un reset y tomar a lo mejor dos o tres sobres, incluso cuatro sobres al día sería fenomenal para algún proceso, como ha comentado Lola, ya de un problema neurodegenerativo, de inflamación, de fatiga crónica, fibromialgia. Y luego ya se puede bajar la dosis a un sobre al día o dos sobres, ya dependiendo de cada uno cómo se vaya sintiendo y el objetivo que tenga, ¿no? Pero como para comenzar siempre es mejor, si hay una patología, aumentar la dosis a, puede ser hasta tres en algunos casos o incluso cuatro. Y ya en casos muy graves, como puede ser cáncer o, bueno, sobre todo cáncer o leucemia, se puede llegar hasta seis sobres al día, que son las cantidades que hemos visto que están funcionando y ayudando para esos temas. Luego, un comentario muy rápido, Inmunocal Sport está pensado para el deporte y también aumenta el flujo sanguíneo, con lo cual también nos va a ayudar a problemas cardiovasculares, porque lleva precursores no solo de glutatión, sino también de óxido nítrico, también precursores de melatonina para el descanso y citrato de magnesio. Esta es la última fórmula que han sacado y está pensada para el deportista, para tomar una hora y media antes de entrenar, pero también nos va a ayudar a personas que tengan todo tipo de problemas cardiovasculares, arteriosclerosis, trombos también, tensión alta. Y bueno, y aquí tenemos los boosters, que os lo comento simplemente porque nos van a ayudar a nivel epigenético a aquellas personas que tienen, eh, digamos, a nivel genético menos capacidad de producir glutatión. Entonces, que van a hacer es activar los genes encargados de la producción de glutatión gracias al transcriptor de NRF2, que viene del sulforafano, que está en la semilla de brócoli. Entonces, esto nos va a potenciar a nivel genético la producción de glutatión y nos va a potenciar en general los antioxidantes en el cuerpo. ¿Vale? Entonces, nos podemos apoyar en los boosters también para maximizar el efecto que tiene Inmunocal. Y bueno, hasta aquí la presentación, porque bueno, yo creo que ha quedado claro un poco de qué estamos hablando, de glutatión. Obviamente, cualquier persona que tenga una patología que curse con inflamación o dolor se va a beneficiar, pero también se va a beneficiar una persona que quiera aumentar su rendimiento mental, su rendimiento físico, que quiera aumentar su energía, que quiera prevenir, e incluso va a venir muy bien para problemas de fertilidad, para problemas de déficit de atención, también a nivel mental ayuda mucho. Lo primero que se nota es a nivel energía y concentración. Y bueno, y nosotros tenemos un espacio donde podéis ver más información con testimonios, vídeos, presentaciones de médicos como Lola. Cada una vez a la semana sí estamos haciendo presentaciones para temas diferentes. Por ejemplo, la semana que viene también vamos a hablar del cáncer y el glutatión. Y bueno, y toda esa información la vais a poder consultar en Telegram o a través del Telegram de Lola o de la persona que os haya invitado. Y sí, me gustaría que si queréis hacer alguna pregunta.
A ver, Lola, Antes de, sí. antes de empezar con las preguntas, también tú mañana vas a dar una charla, ¿no? ¿No es mañana cuando tienes la charla de las diferencias entre los distintos? Sí, mañana a las 2 vamos a hacer una comparativa de precursores de glutatión, una charla sobre todos los diferentes precursores. Pero bueno, si queréis también os puedo dar una pincelada aquí. Si tenéis alguna duda sobre eso, también podemos hablar. Una cosa muy interesante es que la medicina ha creado un suplemento que en realidad es un fármaco que se llama N-acetilcisteína, que es el NAC, que es una forma de decirnos la importancia de la cisteína y cómo la misma medicina nos dice que saben que la cisteína no se absorbe, no llega a la célula, por eso tuvieron que crear el NAC. Y en el NAC lo que han hecho es unir a la cisteína con un grupo acetil para estabilizarla y para que no se oxide en el camino a la célula. ¿Vale? Entonces han tenido que crear todo un medicamento a través de este aminoácido para proteger al aminoácido de forma no natural, que es de forma química. Esto tiene contraindicaciones porque el NAC tiene una toxicidad alta, no se puede tomar más de una cápsula al día o dos, como mucho, no podemos aumentar la dosis si tenemos un problema de salud y tampoco vamos a absorber el 90% de la cisteína, sino solamente un 13-15%. Entonces, por ejemplo, de una cápsula de 400 miligramos de NAC podemos estar absorbiendo 50-60 miligramos de cisteína y el resto se va a oxidar, con lo cual va a generar también radicales libres y también va a generar toxicidad. Pero básicamente para querer deciros que realmente la necesidad de proteger la cisteína está reconocida por la medicina. El NAC se utiliza para desintoxicar de paracetamol, por ejemplo, por la importancia del glutatión para la desintoxicación. Pero aquí tenemos con Inmunocal una cisteína 100% natural con una absorción del 95% que se le puede dar a un bebé recién nacido, a una embarazada y se puede dar en dosis altas sin ningún problema y de la que el cuerpo va a absorber la que necesite para la necesidad que tenga de producir glutatión. ¿Vale? Entonces, esto lo voy a profundizar un poquito más mañana a las 2, porque vamos a hablar también incluso de marcas y explicar las ventajas y desventajas de todos los precursores, incluso de precios y todo, para que entendáis que realmente Inmunocal no es más caro que otros, porque hay muy pocas proteínas parecidas y son más caras que Inmunocal. Y además que Inmunotech es una empresa que está dedicada a la investigación, o sea, lleva, como hemos visto, 89 estudios clínicos, que es algo totalmente extraordinario, porque no hay nada parecido en el mercado que tenga ese nivel de estudio y que realmente está enfocada en eso, en la investigación. Así que bueno, si queréis alguna pregunta o algo que no haya quedado así claro, alguna duda que alguien si quiere levantar la mano, también lo podéis escribir en el chat. Bueno, creo que hay algo en el chat. Bueno, Mónica se tuvo que salir, sí. Vale. Pues eso que hemos contado hoy, podríamos estar hablando horas. De realmente aquí da para 2 días intensivos de formación. Realmente no penséis, esto es un resumen de algo que es súper importante. Entonces, podéis buscar más información. La persona que os ha invitado os va a poder enviar, por ejemplo, los estudios clínicos si los queréis revisar. Tenemos un grupo de Telegram, yo tengo uno, Lola tiene su grupo también, donde podéis ver más información, podéis ver más testimonios. Los testimonios a veces parece que, bueno, un testimonio, no, pero cuando son cientos y miles de testimonios empiezan a llamar la atención y tenemos testimonios desde pérdida de visión, autismo, por supuesto fibromialgia, problemas autoinmunes, cáncer también, o sea, hay tanto estudios clínicos como testimonios, como explicaciones de médicos también de diferentes temas de salud, problemas también digestivos. Entonces, bueno, no tengáis miedo de preguntar o de mirar en los grupos y siempre tener en cuenta que Inmunocal no sirve para todas esas cosas, sino que Inmunocal es un alimento, ¿no? Simplemente nos ayuda a producir glutatión. Y es el glutatión el que hace estos cambios, ¿no? en la salud. Bueno, pues nada, gracias a todos por estar aquí, escucharnos, gracias por tener las cámaras abiertas, los que habéis estado con la cámara, y gracias a Lola por esta excelente presentación y bueno, y gracias a los profesionales que están aquí también por el interés y por abriros a conocer estas otras opciones, ¿no? de tratamiento.
Sí, gracias Elena y gracias a todos por estar ahí atendiendo este ratito, por haber tomado este ratito para conocer algo nuevo que para nosotras es tan importante y que si os abrís a conocerlo vais a ver también vosotras la importancia que tiene. Bueno, pues nada, esperamos. Nosotros damos apoyo a los médicos que se interesan, dándoles un poco más de información y seguimiento, los protocolos, asesoramiento. Y bueno, si queréis profundizar un poquito más, si queréis aprender un poquito más, también os invitamos a otro día una presentación ya específica para explicaros cómo serían los protocolos, cómo empezar a usarlo y bueno, y cómo podéis primero probarlo vosotros, que es lo importante, ¿no? Poder probarlo y luego poder recomendarlo a las personas que penséis que podrían necesitar. Entonces, eso también, si os interesa ya saber un poquito más, pues os invitamos otro día a ya una explicación más concreta de cómo empezar a recomendarlo. Muy bien. Vale, pues a ver.